Bienvenidos. Vamos a dar inicio al webinar por respeto a todas las personas que nos conectaron a tiempo. Este webinar es sobre mantenimiento del sistema de riego y líneas de goteo. Está impartido por el ingeniero Héctor Kelly. Él es gerente de productos de Digital Farming y componentes estratégicos. Estos son filtros, válvulas y medidores de agua, así como toda la parte de monitoreo y control y la parte de cultivos estratégicos también. Él es ingeniero industrial con una maestría en marketing por la Universidad del Valle de Atemajac. Él tiene experiencia en el área de automatización, control, desarrollo de nuevos productos enfocados a tecnología y está a cargo, como les comentaba, del área de Digital Farming y componentes estratégicos para Netafim México. Bienvenido, ingeniero. Hola, muchísimas gracias, Elizabeth, y bienvenidos todos ustedes a este webinar. Vamos a hablar un poquito acerca de mantenimiento de los sistemas y líneas de goteo. Bien, pues comenzamos. La agenda que vamos a tener el día de hoy es operación y mantenimiento en general, mantenimiento al punto de bombeo, mantenimiento a las tuberías principales y secundarias, el mantenimiento a las líneas de goteo, así como a los filtros, las válvulas, los pilotos, las válvulas de aire, los hidrómetros y los medidores de flujo. Si hay alguna pregunta durante la presentación, les pido por favor sean tan amables de hacer la pregunta vía texto y al final de la presentación con muchísimo gusto daremos o trataremos de solucionar todas las dudas que ustedes coloquen en el cuadro de texto. Vamos a hablar un poquito de la operación y mantenimiento sobre los sistemas de riego. Esto es bien importante porque a nosotros como responsables de la finca o del cultivo, pues nos es muy o nos atañe mucho que las personas que estén en contacto directo en el campo con los productos, ya sea en cuestiones hidráulicos, pues conozcan del sistema para que puedan conocer los principios de operación y por sí mismo ofrecer o brindar el mantenimiento correcto. Ese es uno de los primeros puntos que nos atañen en el mantenimiento, que es el conocimiento de los equipos que que tenemos en el campo para poder conocer su funcionamiento y posteriormente, obviamente, poder brindar el mantenimiento adecuado. Recordemos que cuando nosotros conocemos el equipo y sabemos cómo funciona, pues podemos obtener el máximo rendimiento de esos equipos y sobre todo vamos a poder brindar el mejor mantenimiento de esos equipos. Recordemos que el mantenimiento preventivo alarga la vida de los sistemas de riego y el mantenimiento correctivo por sí mismo pues nos puede traer algunos dolores de cabeza que no queremos que nos pasen a nosotros en el día a día en el campo. Este mantenimiento, pues como ustedes saben, puede ser más costoso y generalmente nosotros lo brindamos de carácter urgente. Quiere decir que en campo nos encontramos pues apagando fuegos para poder tratar de solventar esas fallas que nosotros tenemos por no brindar el mantenimiento cuando debimos de haberlo brindado. Empecemos primeramente con el mantenimiento a los reservorios. Aquí estamos viendo diferentes tipos de reservorio. Es importante que nosotros para poder contar con una buena calidad de agua en el reservorio, pues normalmente cubramos este reservorio para poder evitar así la generación de microorganismos en el agua y por consiguiente pues la generación de algas en la tubería. Esto es bien importante. O por otro lado, pues no sé, lo que un tipo de ser vivo,
ya sea tilas o algún pedo de reservorio, que estos estén alimentando estas materias. En este caso sería, por darles un ejemplo, algas, y así mantener nuestra tubería libre de microorganismos. Recordemos que esta suciedad, estos microorganismos, al momento de estar el agua sucia, pues esto se pega, es como el colesterol en nuestras venas, ¿no? No nos permite tener un flujo correcto de sangre. En este caso, en la agricultura, pues al momento de tener sucias las tuberías, en este caso con material orgánico, pues nos van a proveer un menor flujo y por tanto una menor conducción del agua. Esto es bien importante porque si nosotros no tenemos o no alcanzamos ese flujo y no tenemos esa conducción ideal, pudiéramos tener problemas después o más adelante en la línea principal. Así como vemos estas fotos, si nosotros no protegemos el reservorio, pues vamos a tener, esto es muy dramático, pero créanme, nosotros tomamos estas fotos, yo estuve presente cuando tomamos estas fotos y esto sucede, ¿no? Sucede cuando nosotros normalmente no brindamos este mantenimiento o esta protección al reservorio para poder evitar pues esta generación de microorganismos en el reservorio. En dado caso que nosotros tuviéramos pues que tuviéramos la generación de algas, pues nosotros ponemos algunos consejos prácticos para el tratamiento en el reservorio. Esto destinado a los sistemas de riego por goteo, ¿no? En este caso podríamos nosotros utilizar sulfato de cobre para poder solventar este problema y no tener pues esta generación de microorganismos ahí mismo, ¿no? Todos estos materiales que nosotros estamos mostrando o que yo les estoy mostrando en la presentación que les preparamos con mucho gusto, los pusimos también, como les comentó mi compañera Elizabeth, en la opción de descargas para que ustedes puedan descargar estas recomendaciones que nosotros aquí les hacemos. Estos consejos prácticos para el tratamiento de aguas en los reservorios son muy importantes para poder tener el reservorio, para poder realizar un mantenimiento correctivo en el mismo. Siguiendo en el mantenimiento de los puntos, bueno, un poquito, si nos vamos un poquito atrás, ustedes se preguntarán, bueno, pues si yo ya mantuve, tengo el reservorio limpio y tengo mi línea principal y tengo mis líneas secundarias, ¿cuándo nosotros como Netafim recomendamos que nos limpien, limpiar la tubería o hacer mantenimiento a la tubería? Pues nosotros recomendamos realizar mantenimiento a la línea principal cada 2 meses y realizar un mantenimiento a la línea secundaria cada mes. Obviamente esto puede variar de acuerdo a la calidad de agua, pero bueno, en la más común o en la calidad de agua más común, estas serían las recomendaciones que nosotros les hacemos. El mantenimiento a los cárcamos, si nosotros, ¿qué podemos hacer para mantener los cárcamos en buen estado? Como ustedes ven en las fotos, pues tenemos aquí una manguera, tenemos un agua de canal, tenemos una manguera verde y al final le pusieron o le ponen un costal que funge como una pichancha para evitar que la tubería jale partículas no deseadas. Y así también pudiéramos ver a lo largo del canal, vemos que muchas veces pues no hay nada. Las siguientes recomendaciones que nosotros hacemos al momento de que sabemos que vamos a tomar el agua de este cárcamo, de este canal, pues primero sería la colocación de mallas laterales en el perímetro de ese canal
para evitar primeramente pues que le caigan, que sean arrojadas partículas mucho más grandes como costales, como cajas, como botes de refresco, como botes de plástico. Esto puede limitar pues obviamente la basura que le va a caer al canal y por lo tanto que se me vaya a tapar la entrada de agua. Entonces sería colocar mallas en el camino del canal, pues para minimizar la suciedad de la basura. También pudiéramos nosotros aumentar el área de filtrado alrededor de la pichancha. Es decir, colocar una rejilla, como lo vemos, un sedazo, como lo vemos aquí, y evitar que se me tape esta entrada. Si yo no hago esto, si no coloco yo estas recomendaciones de mantenimiento o para proteger donde estoy yo obteniendo el recurso, pues imagínense que pudiera yo tener nada más la pura pichancha y en eso me cae un costal. Entonces el costal va a cubrir todo el área de la pichancha, por lo cual pues no va a poder tener el paso de agua o la va a llegar a cubrir en su totalidad y entonces tenemos pues una restricción al flujo. Si nosotros hacemos esto, pues vamos a aumentar, no vamos a dar menos mantenimiento del que nosotros tenemos que dar. Simplemente vamos a reducir un poco ese mantenimiento y vamos a alargar el periodo de la vida de la pichancha en este caso. Vamos a hablar un poquito acerca del mantenimiento de las tuberías principales y secundarias, es decir, de los lavados. Aquí vemos que la tubería se debe de lavar principalmente después de haber tenido de haber pasado fertilizante por medio de la tubería o de haberlo utilizado por un tiempo determinado. El lavado de la tubería de los finales, como lo estamos viendo aquí en la foto, es muy importante para nosotros poder tener nuestra línea, nuestro sistema de riego en muy buen estado. Es muy importante que nosotros solamente cuando nosotros estamos lavando laterales, es muy importante que nosotros abramos solamente el 10% del número de laterales o de mangueras que tenemos por surcos, que tenemos en los surcos, en los bloques de las válvulas. Es decir, bueno, aquí en las fotos estamos viendo cómo se está haciendo un lavado y normalmente nosotros desechamos esa agua al canal cuando tenemos la posibilidad de hacerlo. Estas válvulas normalmente permanecen cerradas, pero cuando vamos a lavar la tubería principal, pues se tienen que abrir. Pero también existe la posibilidad de que nosotros podamos lavar, así como lavamos las tuberías principal, pudiéramos lavar también las tuberías o los laterales, es decir, o las mangueras. Cuando nosotros vamos a hacer eso, que vamos a lavar las tuberías, las mangueras secundarias, es bien importante que nosotros abramos solamente el 10% del número de mangueras laterales que tenemos por bloque en la válvula. Es decir, si nosotros tenemos 100 surcos, nosotros solamente vamos a abrir 10 surcos a la vez para poder lavar alrededor de 1 minuto estos surcos.
No sé si me doy a entender, lo voy a explicar un poco más, que creo que muchos de ustedes es lo que hacen, pero si no, pues es una recomendación que nosotros hacemos, ¿no? Si nosotros no hacemos, si nosotros queremos acabar pronto de lavar y aventamos todo el agua para poder limpiar rápido, pues entonces es importante que ustedes conozcan, yo creo que ustedes saben que pues la presión va a caer, entonces la velocidad va a bajar y la suciedad no la van a poder expulsar y por lo consiguiente pues no van a tener éxito lavando estas mangueras, ¿no? Entonces, lo que nosotros recomendamos es cuando nosotros vamos a lavar estas mangueras y vamos a lavar las laterales es, si yo tengo 100 surcos, entonces yo tengo que abrir surcos de 10 en 10 para poder, y estos poder abrirlos durante 10 minutos, perdón, un minuto, lo cierro y luego me voy con los otros 10 surcos y así sucesivamente para poder lavar correctamente las secundarias y las regantes. Ahora, cuando lavamos secundarias y regantes, que estamos haciendo este proceso, pues a lo mejor puede ser muy costoso y muy cansado por la cantidad de hectáreas que ustedes tienen, que pudieran tener 100 o más de 100 hectáreas o más de 400 hectáreas y estar haciendo estas recomendaciones, pues a lo mejor puede ser un poco costoso y cansado para poder hacerlo de manera efectiva. Entonces, y aparte, pues los que puedan hacer y puedan tirar el agua en un curso, en un surco al final de la línea, pues está bien. Pero muchas veces, o para poder minimizar esto, pues nosotros recomendaríamos colocar una tubería colectora. Esta tubería colectora sería muy similar a lo que viene siendo una tubería secundaria, dado que entonces ahí vamos a conectar las mangueras a su final, es decir, a un tubo de PVC, y vamos a colocar, no sé, por ejemplo, una válvula de 2 pulgadas para poder lavar un grupo de mangueras. Entonces, es mejor abrir una válvula para lavar 10 mangueras que estar abriendo manguera por manguera, ¿no? Entonces, puede ser una opción que les podemos hacer para que pudieran hacer este arreglo, ¿no? Es muy importante que para poder hacer este arreglo de grupo de mangueras, pues tenemos que revisar la presión, ¿no? Que no caiga la presión y ya sea la tubería que vamos a utilizar y el tipo de válvula que vamos a utilizar, ¿no? Aún todavía más fácil, esta válvula para abrir los diferentes grupos de mangueras, pues puede ser automatizada, ya que puede ser automática con un solenoide, o también puede ser manual. En el caso que sea manual, pues como les comento, es mejor abrir una válvula que 10, y en este caso si la voy a abrir manual, bueno, pero también tengo la posibilidad de abrirla de manera automática. En este caso, el mantenimiento a las líneas de goteo es prácticamente lo que les estoy comentando, ¿no? Estas, las líneas de goteo, las secundarias, se tienen que lavar de 10 en 10 en cuanto a las mangueras que nosotros tenemos en el surco. Estas se deben de lavar periódicamente. Ahora, se debe de dejar abierta la manguera hasta que el agua quede libre de suciedad. Este es un muy buen tip, porque normalmente nosotros, ¿cómo podemos chequear que ya no, o que hemos lavado eficientemente la manguera? Y por tanto, que nosotros nos demos cuenta que lo estamos haciendo bien, pues es esto. Simplemente quitamos un cople, vemos, o del final de la línea, vemos que la manguera esté... que ya no salga suciedad, como lo vemos en el sedazo que coloqué en la foto, y entonces así es como nos vamos a dar cuenta que pues ya no que tengo la manguera en buen estado y que mi lavado fue pues el eficiente, ¿no? Este es un ejemplo de las tuberías colectoras que les estaba dando hace unos momentos.
Esto se hace, como les comentaba, para mayor comodidad, ¿no? Juntar las mangueras en un tubo de PVC y así poder hacer el retrolavado más sencillo y rápido. Y normalmente esto se lo avienta una persona pues en un día, ¿no? En una noche o después de una jornada del campo laboral. Así es como se vería. Este es un ejemplo de cómo se ve la tubería colectora. Si vemos el número 1, en un extremo vemos el codo donde se conecta la manguera al PVC, y en el número 2 pues vemos dónde se coloca la válvula, ¿no? Esto, como les digo, se puede hacer, pero antes de hacerlo, tenemos que revisar muy bien las presiones que nosotros estamos manejando para poder conocer qué tipo de válvula y si es viable colocar este sistema. Con muchísimo gusto nosotros pudiéramos apoyar. Si alguno de ustedes no cuenta con esto, es muy fácil. Nosotros podemos analizar dónde se quiere colocar, y con muchísimo gusto podemos hacer la recomendación y un listado de materiales para que puedan colocar este tipo de tuberías colectoras. Ahí vemos también el filtro de la tubería, el flushing automático en ciertas fotos. No estoy entrando tanto en detalle en los materiales, simplemente estamos dando, no nos alcanzaría en este webinar, pero si gustan en un nuevo webinar lo podemos hacer. Este es solamente para que en algunas recomendaciones que nosotros estamos haciendo conforme al mantenimiento de estas líneas, en este caso líneas de goteo, y cómo es que se debe de dar un buen lavado que también corresponde a un correcto mantenimiento de las regantes. Ahora, si bien vamos a hablar un poquito acerca del mantenimiento de los filtros. Mucho depende de los sistemas de filtración que nosotros tengamos instalados en el campo. En este caso, aquí en la foto, por ejemplo, de esta presentación, estoy colocando unos filtros de anillo modelo Spin Clean. Estos son un modelo Galaxy de 4 pulgadas. También tenemos de 2 y de 3 pulgadas, ¿no? Son muy similares. Quien tenga equipos Spin Clean de 2, de 3, de 4 pulgadas, pues el mantenimiento si no es igual, es muy, muy, muy similar. ¿Ok? Cuando nosotros normalmente comercializamos este tipo de trenes de filtración, filtros, vienen con un manual de mantenimiento como el que yo les estoy colocando en este momento en la presentación. Esto es bien importante que no lo pierdan, es muy importante que siempre lo tengan a la mano y que lo tengan en un lugar donde ustedes puedan consultar este manual al 100. Si no cuentan con este manual, nosotros con muchísimo gusto podemos hacerles llegar una copia electrónica del manual para que puedan conocer todos los beneficios cooperación y mantenimiento, como bien lo dice ahí, así como el mantenimiento correcto. Vamos a entrar ahorita, que es un poquito, que es muy importante porque es algo que también lo viene en el manual, cómo poder dar mantenimiento cuando tenemos incrustaciones orgánicas o que no tenemos incrustaciones de otro tipo, que vienen ahí en el manual y que es de mucha utilidad para nosotros poder brindar un correcto mantenimiento al equipo, ¿no? En este manual pues viene las instrucciones de seguridad. Vamos a hablar y vamos a conocerlo un poquito más de cerca para que ustedes conozcan cómo es que debemos darle mantenimiento a estos equipos. Aquí hablo un poquito más del manual y del funcionamiento, ¿no? Obviamente, cuando tenemos el filtro sin uso, cómo es que tenemos que darle mantenimiento,
¿no? Que tenemos que revisar los manuales hasta que la presión esté en cero, que las válvulas estén cerradas, todo ese tipo de recomendaciones que ustedes ya conocen y que es muy importante antes de brindarle mantenimiento al filtro, pues viene en este manual. Donde yo quiero pararme, donde yo quiero hacer una pausa explicándoles el mantenimiento de estos filtros es que normalmente en la agricultura, o lo que normalmente nosotros recomendamos en la agricultura cuando estamos comercializando este tipo de filtración de anillos, se recomienda un grado de filtración de 130 micras o micrones, que es equivalente a 120 mesh, que lo estamos viendo aquí en color rojo. Esto normalmente para la agricultura siempre nos vamos a topar y vamos a recomendar filtro con este tipo de grado de micros o micrones en los discos o en las espinas de filtración. Este tipo de anillos Spin Clean cuenta con unas espinas las cuales realizan el proceso de atrapar la suciedad y por otro lado expulsarla por medio de un retrolavado o por medio de un flujo inverso, donde por medio de fuerza centrífuga o utiliza fuerza centrífuga para poder expulsar la suciedad atorada en estos anillos que les comento de 130 de micras en el disco. El sistema de retrolavado de este equipo, como ustedes lo pueden ver, pues es por medio de estas espinas. Estas espinas llevan un capuchón por arriba y se le van poniendo una serie de discos en una alma circular donde estos aprietan y les permite atrapar esa suciedad o no permite que pase la suciedad al caudal. Estos anillos se retrolavan o el retrolavado es de adentro hacia afuera. Y la filtración es de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy atrapando partículas por fuera y el agua limpia pasa por dentro. Y al momento del retrolavado es de adentro hacia afuera. Esto por medio de la fuerza centrífuga, para explicarles un poquito más, permite que que los anillos abran, empiecen a centrifugar y por medio de esa fuerza centrífuga pues se limpien estos anillos. Vamos a ver un video, o les voy a mostrar un video, que dicen que los videos hablan más que 1000 palabras. Entonces, les voy a mostrar un video de cómo sería el retrolavado de estos equipos. Ahí podemos ver que está retrolavando la espina. ¿Se fijan? Ahora el flujo es inverso. Abren discos y empieza a expulsar la suciedad. Ahorita vamos a explicar un poquito acerca del mantenimiento de estos discos. ¿Siguen?
Ok, por ahí ya terminó el video. Vamos a volver a la presentación. Como vimos en el video, o para ejemplos del video, vimos que los capuchones que tenían los filtros eran de un color transparente. Estos capuchones transparentes solamente los colocamos para poder realizar y ustedes pudieran conocer cómo es, que pudieran ver el proceso interno de cómo es que retrolaba el filtro. No comercializamos este tipo de capuchones transparentes en nuestros filtros, ya que propician lo que hablamos en un principio, ¿no? En la luz de entrada de luz para poder generar algas o el nacimiento de materia orgánica dentro del filtro. Por esa razón, siempre se comercializan de color oscuro. Aquí vamos a volver a las diapositivas. Un momento, ok. Que fue lo que vimos. Aquí voy a darles unos tips. No sé si yo creo que va a haber muchas preguntas referente a esto. Y es sobre cómo darle mantenimiento a estas argollitas, a estos discos, cuando la suciedad es orgánica. Cuando la suciedad es orgánica, pues nosotros recomendamos colocar una cubeta, llenar esta cubeta y colocar 10, si la cubeta es de 10 litros, con una capacidad de 10 litros, pues yo voy a colocar solamente el 10% de cloro en esta, voy a echar, es decir, 1 litro de cloro por cada 10 litros de agua, y con esta solución pues voy a poder lavar estos discos. Es muy importante que al momento de yo quitar, es decir, si tengo la espina y yo voy a dar mantenimiento a mis discos, quite los discos de la espina, quite el capuchón de la espina y quite los discos. Inmediatamente estos discos, para que no, esto es una recomendación, nosotros la aplicamos y nos ha ido muy bien, hay que pasar un hilo, como si estuviéramos haciendo un collar, hay que pasar un hilo, lo amarramos para que no se nos pierda ningún disco y así lo sumergimos en la solución para poder lavar la suciedad orgánica. Cuando la solución es inorgánica, pudiéramos lavarla con una solución ácida, ¿no? Con esto pudiéramos ya hablar de que estamos ya realizando un mantenimiento de limpieza a los discos, si es orgánica con cloro al 10% y si es inorgánica pues con una solución ácida. Y por favor, es muy importante que nosotros o que los demás componentes de la espina no tengan ningún contacto con el cloro ni con la solución alcalina, solamente los discos, ¿no? Tenemos que dejar estos discos dentro de la cubeta, si se puede, toda la noche. Después de que nosotros dejemos esta solución toda la noche, al día siguiente simplemente sacamos los discos de la cubeta, les damos una enjuagada bien con agua presurizada, puede ser en el chorro de agua o si tenemos una Karcher con la Karcher, para poder retirar los restos de cloro o de la solución ácida y asimismo poder volver a colocar los discos en el alma de la espina, poder volver a embonar el capuchón y darle ese mantenimiento. Repito, es muy importante que nosotros no coloquemos ningún otro componente de la espina en estas soluciones, solamente los discos. Si nosotros colocamos otro componente que no sean los discos en este tipo de soluciones, a lo mejor en la mañana ya no aparecen, ¿no? O digo, es un decir, simplemente pues no lo hagan, no están diseñados para eso y limitaríamos el periodo de vida de esta batería.
Otro tip muy importante cuando nosotros estamos haciendo lavados es, oye, no sé, a mí me han preguntado mucho, oye Héctor, ¿cómo sé si la materia es orgánica o inorgánica? ¿Cómo puedo saber qué tipo de materia es para poderle dar el mantenimiento correcto a los discos? Es muy importante esta pregunta y yo con mucho gusto se las contesto o me contesto a mí mismo más bien. Cuando nosotros podemos sacar un disco que tenga esa materia y podemos hacer una prueba, es decir, a ese disco le vamos a echar 2 gotitas o 3 gotitas de cloro y si vemos que burbujea, que burbujea pues ya estando en el disco, que salen burbujitas, entonces sí es la solución. Sí es materia orgánica y sí la vamos a poder limpiar con el cloro. Ahora, si no burbujea, entonces vamos a tener que utilizar una sustancia alcalina. Esto es una recomendación que nosotros normalmente hacemos y que les puede servir a ustedes para poder determinar qué tipo de suciedad tiene, el disco. Aquí vemos, es muy similar el funcionamiento del retrolavado de los filtros de arena, ¿no? Vamos a ver, les voy a mostrar el mantenimiento de los filtros de espina, pero también vamos a hablar un poquito acerca del mantenimiento de la tecnología de nuestra filtración de arena, y para eso les voy a poner un video. Un momento.
Bueno, una disculpa, tuve un poquito de problemas al momento de mostrarles el video. Lo que quería que ustedes vieran es de qué se compone una batería de filtración, en este caso de arena, cómo podemos nosotros brindarle o las facilidades para brindarle un correcto mantenimiento a este tipo de filtración. Como lo vemos, así es como se ven estos filtros que estábamos viendo en el video, y podemos ver puntos muy importantes comparados contra otras ollas que existen en el mercado, las cuales nos permiten nosotros brindar un mejor mantenimiento a estas ollas. Estas que nosotros estamos viendo aquí, pues primeramente son las entradas, tanto superiores y laterales, superior de 8 pulgadas, lateral de 10 pulgadas, donde prácticamente este tipo de apertura, este tipo de diámetro grande, nos permite un paso o un mejor paso para poder remover la arena en un menor tiempo, que sea menos trabajoso, porque digo, quienes hemos limpiado digo yo no porque esté gordo, a mí normalmente delgado me toca, te metes medio cuerpo, y la verdad es que muchas veces es complicado cuando, es mejor así que cuando solamente tienes que meter una mano, que no te cabe más, o ni una palita o algo para poderle brindar este mantenimiento a este tipo de filtración. Aquí es muy importante que nosotros dejemos bien claro cómo es que va a retrolavar, todas las indicaciones que nosotros le demos al controlador y las presiones, para que en los retrolavados no estemos nosotros lanzando arena por el retrolavado, es decir, estemos perdiendo arena en el retrolavado, que esto puede ser una práctica muy común para todos nosotros, y que al momento de no revisar nuestros filtros de arena de manera periódica, pues estemos perdiendo arena en el retrolavado. Esto puede ser ya por muchísimas cosas. Una de las primeras es que no funcionen los manómetros, que la válvula sostenedora, o en dado caso de utilizar una válvula regular de presión, no funcionen de manera adecuada, o las checks no funcionen de manera adecuada, y entonces nosotros estemos perdiendo arena al momento de los retrolavados. Es muy importante al tener un tren de filtración Sandstone, como es en este caso, que todos nuestros componentes que estén en este filtro estén en muy buen estado, o que por lo menos estén en buen estado, no en muy buen estado, pero que sí estén en buen estado, ¿no? Es decir, que los manómetros estén en buen estado, que las válvulas estén en buen estado, y que el controlador también esté en buen estado. Esto para poder sacarle el mejor provecho a nuestro tren de filtración. En este manual, en todos los manuales, en el manual que también viene, hace un momento hablé del manual que viene con los filtros Spin Clean, también tenemos un manual en el proceso de retrolavado del Sandstorm, que no lo voy a detallar aquí, pero es muy importante nosotros conocer de manera detallada qué es lo que recomendamos en este manual. Ahí también pueden encontrar datos técnicos en sistema métrico, en sistema métrico o en sistema imperial, ¿no? Como las presiones máximas de operación, las presiones mínimas, el caudal de retrolavado, el volumen de agua por controlavado y la temperatura máxima. Vemos un gráfico de la pérdida de carga. Vemos también en este manual podemos encontrar también dibujos para que esto les permita a ustedes, al momento de estar planeando la caseta de filtración, o donde se van a colocar los filtros, pues puedan tener el espacio adecuado. Esto es bien importante, nosotros poder ver los dibujos, o tener una vista de los dibujos, porque muchas veces nosotros, por querer ahorrarnos unos pesos en la elaboración de la caseta, dejamos muy justo donde se va a instalar el filtro, y nunca pensamos en qué va a pasar cuando necesite darle mantenimiento a este filtro. Es decir, qué espacio necesita el personal para poderle brindar un correcto mantenimiento al
filtro. Es muy importante, por tal motivo es muy importante que nosotros estemos siempre revisando las dimensiones del producto para poder dejar un espacio adecuado a nuestro personal que nos va a apoyar con el mantenimiento de los filtros. Asimismo, pues nos permiten a nosotros también instalarlo de manera segura, ¿no? Con al momento de revisar estos dibujos. Y en los manuales de ambos, pues vienen también qué es lo que debemos hacer nosotros en la instalación inicial, qué debemos hacer en el arranque inicial. Esto es bien importante. Por favor, si ustedes ya cuentan con equipos de este tipo, pueden descargar los manuales desde, como les comentamos en un principio, donde se encuentra toda la folletería. En dado caso de que requieran información aún más personalizada de estos equipos, al final pueden ver, o abajo en la presentación, pueden ver mis datos y con muchísimo gusto podemos o les podré atender ya de manera personal. En estos filtros, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en estos filtros viene unos aparatitos como el que yo les estoy poniendo aquí en la foto. Este aparatito que estamos viendo aquí, pues es un controlador de retrolavado. Este controlador de retrolavado nos va a permitir poder, digámoslo así, poder programar a mi equipo de filtración para que retrolave ya sea por un diferencial de presión o por un tiempo determinado. Vemos aquí vamos a tener dos perillas, hay unos ya digitales, hay unos como estos Filtron que son análogos. Vamos a poder colocar el tiempo de retrolavado, o vamos a ver si queremos hacer un retrolavado manual o si queremos también poder retrolavar por medio de diferencial de presión. ¿Cómo es que se ajustan este tipo de controladores? Es muy fácil. Hay un manual para cómo podemos ajustar para todo, sobre todo estos análogos es muy fácil de hacerlo, solamente tenemos que mover las perillas hacia donde nosotros queramos. Si queremos hacer un retrolavado manual, la movemos en manual. Si queremos hacer un retrolavado por tiempo, ajustamos la perilla en los minutos que queremos que retrolave, y si queremos hacer un retrolavado por diferencial de presión, simplemente seteamos el diferencial de presión que nosotros queremos y listo. En dado caso de que sea un controlador más moderno, existe también un manual que nosotros con muchísimo gusto también se los podemos hacer llegar para que ustedes puedan programar de manera eficiente el retrolavado de sus filtros. Así es como esto pues es una tablita, lo que les pongo aquí es una tablita muy sencilla de cómo es que funciona este tipo de retrolavados, ¿no? Es meramente electrónico, que todos ya ustedes saben que funciona por unos y ceros, ¿no? Entonces hay ciertas combinaciones de unos y ceros, que es como el controlador recibe la información para que pues ustedes puedan entenderlo de una mejor manera, que también viene en el manual, y que sea de más fácil programación para quien sea que lo vaya a programar. En este controlador o en estas salidas, ya sea hablando de los controladores ya un poquito, ya no eléctricos, perdón, automáticos o de mayor tecnología, pues podemos nosotros poner sensores de diferencial de presión, diferentes tipos solenoides, manejar para apertura y cierre, diferentes tipos de elementos que nos van a permitir a nosotros pues controlar de forma más eficiente nuestro tren de filtración, ¿no? Es por eso que les pongo un tablero de conexión, en este caso para un solenoide modelo AC. Y así es como se vería un diagrama de conexión.
se los pongo únicamente como referencia para que conozcan un poquito más pues la batería. En este caso ya pueden ser diferentes tipos de batería, ya sea la del Sandstone o en este caso Spin Clean de Arcal. El principio de las solenoides es el mismo, ya que el retrolavado lo hacen, se manda la señal por medio de una solenoide para que se la mande la válvula, y en este caso pueden hacer el retrolavado, ¿no? Tanto el controlador, el backflush, los solenoides y las válvulas, el principio es el mismo. Las válvulas pueden variar por el modelo, pero quiero que estén seguros de que el principio es lo mismo y existe ese manual para cada tipo de válvula y para cada tipo de sistema que nosotros estamos operando. Me voy a ir un poquito más rápido, que ya me estoy comiendo mucho tiempo, pero es muy importante que nosotros demos mantenimiento mensual a estos sistemas de filtración, ¿no? Lo primero que tenemos que verificar son las presiones de entrada y salida. En caso de que exista una diferencia de presión por encima de los 5 a 7 PSIs, pues tenemos que calibrar o que empezar para explicarles un poquito esto es que quiero que conozcan, o que ya muchos de ustedes saben, que toda válvula hidráulica tiene una pérdida de presión al momento que el agua pasa a través de esta. Y para tener una presión adelante, nosotros tenemos que tener una presión, obviamente, pues atrás de la válvula, ¿no? Entonces, normalmente lo que tiene que haber es entre 5 y 7 PSIs de una presión mayor a la presión a la que nosotros queremos calibrar. Si existe otra presión diferente, pues entonces tenemos que verificar los posibles desperfectos en nuestro TEN de filtración para poder dar con bola y entonces dar mantenimiento a esos elementos, los cuales pues no me están permitiendo tener un manejo correcto. Por otro lado, como les mencioné, es muy importante verificar las pérdidas, el colector de drenaje, para poder ver si nosotros o si nuestros filtros en los retrolavados pues no están tirando pues arena, ¿no? Y entonces estemos desperdiciando por ahí también dinero. Otro punto muy importante es la limpieza del filtro del comando. Este es bien importante. Es un filtro que a lo mejor muchas veces nosotros no tomamos en cuenta, pero es un elemento súper importante para que nuestro tren de filtración esté en buenas condiciones. Es decir, como se los pongo aquí en la presentación, nos va a ayudar a liberar nos va a ayudar a poder nosotros tener un uso eficiente de la batería, liberando la presentación estáticamente ante la apertura de la válvula de drenaje. Muy importante, por favor, los que tengamos ese tipo de filtro de comando, démosle pues la atención que merece. Aquí vemos cómo es que se abre un filtro de Spin Clean. Vemos como vimos el capuchón en el video. Simplemente quitamos nosotros la conexión bitáulica. Obviamente, antes de hacer esto, para poderle dar mantenimiento al filtro, pues debemos de verificar manómetros, de que las válvulas estén cerradas, de que no exista presión, ¿no? De haber liberado la presión para poder abrir las espinas o este tipo de colectores donde vienen las espinas. No lo abramos, por favor, cuando esté presurizado. Aquí vemos, es muy fácil brindar el mantenimiento. Quitamos nosotros conexión bitáulica, quitamos capuchón, nos permite entrar a las espinas, removemos las espinas y procedemos nosotros a dar mantenimiento. Asimismo, para colocarlas es muy fácil, metemos espinas. Si quitamos nosotros discos antes,
volvemos a poner los discos, volvemos a poner el capuchón, volvemos a colocar la junta bitáulica y listo. Miren, aquí hay una foto en la figura 8, como les había comentado, el cordoncito para poder colocar los anillos en el reservorio, ya sea con cloro, con alguna sustancia alcalina. Funciona, funciona. Han de ustedes pensar que a lo mejor es un tip que no agrega valor, pero verdaderamente sí agrega, vamos, yo los invito a que lo hagan y puede ser de mucha ayuda, Ya en campo, algunos de ustedes lo van a notar. Son algunas fotos de las espinas que nos ha tocado destapar, donde ustedes pueden ver la suciedad y donde pues nosotros, obviamente las fotos que les pongo aquí es un poco dramática, pero recordemos lo importante que es dar el correcto mantenimiento a nuestros equipos de filtración. Esto sucede, así como lo ven, estos filtros que están aquí, estos discos, así sucede, y si nosotros nos damos el mantenimiento adecuado, pues ojalá y no ustedes tengan que pasar por esta situación. El no dormirnos en nuestros laureles es muy importante para el éxito de un buen mantenimiento. A los filtros. Hablando del mantenimiento de válvulas, como ustedes saben, existen dos tipos de válvulas, las válvulas de metal y las válvulas de, por decirlo así, pues de plástico, ¿no? En este caso, estas válvulas contienen pues 4 piezas, ¿no? Una es el cuerpo, después viene el diafragma, después viene el resorte y después viene la tapita. Aquí, nosotros, o lo que nos interesa, o lo que normalmente se daña y lo que tenemos que estar revisando, pues es el diafragma. El diafragma es lo que normalmente nosotros tenemos que estar revisando porque de acuerdo a los flujos, a lo que nosotros estamos manejando, pues tenemos que hacer este cambio de diafragma. Este tipo de válvulas, al ser de tres piezas, es decir, la tapa, el resorte y el diafragma, lo que nosotros vamos a remover del cuerpo, nos da un acceso rápido y efectivo al diafragma para poder desarmar la válvula y poder entonces así ver cómo se encuentra el diafragma para poder definir si vamos a hacer algún cambio o si no vamos a hacer un cambio. Obviamente, recordarles que las válvulas de metal pues son más propensas a tener daños de ataque químico, de corrosión, de cavitación, y nuestras válvulas o las válvulas de plástico pues son daños mínimos los que pueden tener, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo de las válvulas de metal, ¿no? Aquí vemos lo que nos interesa, pues es el cuerpo y el diafragma. Estas válvulas, como les comento, son más propensas a cualquier ataque químico o más propensas a la corrosión o a tener o a poder dar un mayor mantenimiento a las mismas. Nosotros, para poder dar el mantenimiento a la válvula, aparte de revisar el diafragma, pues tenemos que verificar que los tubines de control no estén obstruidos y también lavar el filtro de dedo en cada final de temporada. Esto es lo único que nosotros tenemos que hacer para poder tener nuestras válvulas en muy buen estado y que nos puedan durar así por mucho más tiempo. Tenemos que darle revisiones periódicas. Yo diría que cada 2 semanas, o es lo que nosotros recomendamos. No es tan difícil, digo, al final de cuentas nosotros sabemos, todo el día estamos en campo y no nos cuesta nada si pasamos al lado de una válvula poder revisar, ¿no?, de manera consecutiva las mismas para poder así tenerlas en buen estado. Aquí vemos existen 2 tipos de válvulas. Esta es una operada manualmente, una automática, puede ser reguladora,
puede ser una válvula de 3 vías, aquí como la vemos aquí con su selector SAGIF, diferentes tipos de válvulas. Pero lo que nos atañe es el mantenimiento de las mismas y nosotros recomendamos que sea cada 2 semanas y que por favor revisemos los tubines y el filtro de dedo. Ahora bien, cada válvula cuenta con un solenoide. Este solenoide es muy importante es muy importante este equipo porque es el que nos va a permitir ese cambio o la transición de energía eléctrica a hidráulica para poder abrir o cerrar la válvula. Si nosotros no le damos un mantenimiento correcto a la válvula, como se los mencioné hace un momento, esta solenoide se me puede dañar y entonces voy a estar cambiando solenoides y por tanto pues voy a estar perdiendo dinero y no es lo que yo quiero en el campo, ¿no? Estar perdiendo dinero por mantenimientos correctivos en el campo. Ahora bien, si nosotros hablamos entonces de los mantenimientos de los sistemas de riego, para poder revisar o calificar un sistema de riego, nosotros debemos de contar con todos los elementos en buen estado, llámese manómetro, llámese medidor de conductividad eléctrica y pH, llámese medidor de flujo. ¿Por qué? Si nosotros no tenemos estos elementos en buen estado, y por dar un ejemplo, y ustedes me hablan a mí y me dicen, oye Héctor, en la válvula no hay presión, entonces pues lo primero que yo les voy a preguntar es pues qué presión hay atrás de la válvula, ¿no? Entonces si nosotros tenemos un manómetro en mal estado, no vamos a lo mejor la lectura que me van a pasar no es la correcta, entonces no vamos a poder apoyar. Por tanto, pues es muy importante poder revisar, en este caso que le estoy poniendo la presión atrás de la válvula para poder determinar la presión adelante de la válvula, ¿no? Como todos nosotros ya lo conocemos, ¿no? Aquí lo importante es poder contar con estos elementos en nuestro cabezal para poder nosotros determinar o calificar pues el sistema de riego, ¿no? Y obviamente lo que les comenté hace un momento, ¿no? Para que exista toda válvula, recordemos, siempre hay una pérdida de presión, siempre vamos a tener una presión adelante y una presión atrás, y por consiguiente estos nos van a ayudar a poder determinar, con esto vamos a trabajar para poder conocer cómo está nuestro sistema y cuál es el mantenimiento que nosotros tenemos que dar a nuestros elementos dentro del cabezal, ya sea el tren de filtrado o cualquier otro elemento que esté, válvulas o que esté por ahí. Ahora, mantenimiento de los pilotos. Estos equipos, como ustedes saben, pues controlan presión, ¿no? Caudal. Los componentes más críticos de este elemento, pues es el piloto, el diafragma, el émbolo, ¿no? Los cuales tenemos que limpiar y colocarles grasa siliconada para tenerlos en muy buen estado. Aquí vemos un despiece de un piloto, vemos el diafragma, vemos el resorte, y lo único que nosotros tenemos que hacer es mantenerlo en buen estado, limpiando resorte, limpiando diafragma, limpiando émbolo y colocarle su grasita siliconada al elemento, y con eso vamos a tener al piloto contento. El mantenimiento de este equipo es muy fácil, simplemente tenemos que hacer estas recomendaciones de limpiar y colocar grasita para tenerlo en muy buen estado. Después vienen las válvulas de aire. Estas son muy importantes
ya que existen diferentes tipos de válvulas de aire, ¿no? Existen la combinada o trifuncional, como nosotros le llamamos, ¿no? Que viene siendo la de admisión y expulsión de aire, o la de solo dos efectos, ¿no? Existen varias. Aquí lo importante, aparte de conocer el mantenimiento de las mismas, no sé si ustedes se lo han preguntado, pero quiero andar un poquito más en esto, dónde las debo de colocar, dónde debo de colocar qué tipo de válvula, ¿no? Es decir, las combinadas. Oye, Héctor, ¿dónde voy a colocar las combinadas? Bueno, las combinadas van en la parte de la tubería principal o en la presión alta, o donde hay presión alta, y las presiones o la presión, y las de admisión, o antivacío, pues van en la parte de la presión baja o después de válvulas, ¿no? Esto es muy importante para poder tener un correcto performance, un correcto desempeño de las mismas, el colocarlas de manera adecuada en campo, ¿no? Para el mantenimiento de este tipo de válvulas es muy fácil, no verdaderamente no necesitamos hacer mucho, simplemente se desarma se desenrosca la válvula, se desarma, todas son de plástico, lavamos lavamos por dentro la válvula, la lavamos muy bien, vemos que no se le quede algún tipo de suciedad dentro de la misma, volvemos a armar la válvula, volvemos a poner sus empaques en su lugar. Si vemos que algún tipo de empaque ya presenta un desgaste o deterioro por tiempo, pues simplemente cambiar ese empaque, volver a poner ese empaque, volver a sellar la válvula y volver a ponerla en su lugar. Pero como les comento, muy importante conocer, para que estas trabajen de manera adecuada, dónde hay que colocarlas. Les voy a mostrar un video de las válvulas de aire. Vamos a ver si lo tengo por aquí. No, les debo el video. Híjole, ahora entramos a un tema bien importante, porque esto es uno de los equipos que a mí más me gusta, ¿no? Que es el medidor de flujo, ¿no? El medidor de flujo es como el chismosito del campo de riego, es el que me va a decir todo de cómo está la filtración, cómo está el cabezal, ¿no? Porque este equipo es el primero que debo de tener yo trabajando al 100%, porque me va a decir casi todo, o toda la información que yo necesito, ¿no? Les voy a dar unos ejemplos: cantidad de agua en el campo, cantidad de agua en la bomba, si los sistemas están trabajando conforme a diseño, que estén trabajando de manera correcta, si las válvulas estén abiertas, si la bomba está prendida, que yo no tenga fugas en campo, que los goteros están trabajando en su flujo, o en su flujo original. Toda esta información me la va a dar este señor, que es el medidor de flujo, y por tanto tengo yo que darle un mantenimiento totalmente adecuado, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para poder dar un mantenimiento adecuado a este medidor? Es muy fácil, hay que revisarlo, hay que abrirlo, hay que revisarlo, que tenga libre movimiento, es decir, que por dentro la propela no tenga ningún tipo de obstrucción. En caso de que alguna pieza esté dañada al momento de nosotros abrir el medidor, pues cambiarla, ¿no? Tocar base con el proveedor para mandarle foto. Siempre enviar foto de la parte, enviar foto del medidor, si es posible de la plaquita, para que nosotros podamos brindar ese número de parte, mandar cotizar, y que ustedes puedan adquirir la parte de repuesto que necesitan, ¿no? Siempre tenemos que estar atentos nosotros al medidor, porque es muy comunicativo, como se los comento, y también toda esta información que da es mágica, solamente hay que saber leer, es información valiosa y solamente hay que saber leerlo. Entonces, muy sencillo brindar mantenimiento al medidor, sí hay que hacerlo.
repito, abrirlo, limpiarlo, verificar que no esté obstruido, si hay alguna parte que no esté funcionando, que esté en mal estado, cambiemos esa parte. Un buen mantenimiento preventivo es la mejor arma en nuestro campo para así nosotros poder tener un sistema funcional y sobre todo poder dormir tranquilos en las noches. Se los digo, ¿no? Como les digo, se recomienda monitorear frecuentemente este equipo porque es muy chismoso. Ahora, las características del medidor de flujo, pues nosotros vemos, si nosotros lo vemos por la parte de arriba, pues vemos que tiene diferentes tipos de carátulas. Este tipo de carátulas es dependiendo de lo que nosotros queramos medir y cómo nosotros lo queramos medir. Las carátulas son intercambiables, que va conjunto a cuando nosotros estemos desarmando el medidor. Si vemos que la carátula está rota, si vemos que ya no funciona, pues estas también se pueden cambiar. No necesariamente tenemos nosotros que cambiar todo el medidor de flujo, sino solamente tenemos que cambiar la carátula, cambiemos solamente la carátula. Si nosotros tenemos que cambiar solamente el álame, solamente cambiamos el álame, ¿no? Existen diferentes tipos de medidores. Cada uno tiene una carátula y un de medición diferente. Y con muchísimo gusto se daña este tipo de mantenimiento adecuado al medidor. Cuando un sistema de riego tiene un buen mantenimiento, a lo mejor nosotros podemos darnos un pequeño lujo de descansar, o el señor que está encargado del cuarto de riego puede darse un lujo de descansar poquito, ¿no? Es decir, tengo mi sistema trabajando bien, ya le di mantenimiento, ¿verdad? Pero si nosotros estamos confiados en que ya le dimos un buen mantenimiento y que ya no hay chance de verlo y nos quedamos dormidos en nuestros laureles, entonces vamos a tener nosotros consecuencias como las que vemos nosotros aquí en las fotos que no queremos que pase. Es bien, o que no les pase como le pasó a este chavo de la foto, ¿no? Que se quedó dormido. Entonces es muy importante siempre estar dando o estar al pendiente con de reojo al mantenimiento de los equipos. Recordemos, es bien fácil, sentido común. Si nosotros, yo sé que a muchos no se nos da o sí se nos da, pero si nosotros pasamos al lado de una válvula, vemos, tratemos de darle, y si vemos que tiene fuga, pues no dejemos que fugue también el agua por ahí. Recordemos que si nosotros vemos una fuga, esa fuga puede tener agua, esa agua puede tener fertilizante y entonces estoy desperdiciando agua, pero también esa agua no se va solita, se va con fertilizante y el fertilizante es dinero y no queremos nosotros perder dinero. Entonces es muy importante salvaguardar el recurso que es el agua, que es un recurso no renovable, y por otro lado el dinero, que es el que nos va a dar a nosotros la solvencia para poder expandir nuestro negocio y poder tener esa tranquilidad de poder resolver los problemas que tengamos nosotros en campo. Estas son algunas de otras fotos, ¿no? Vemos aquí una suciedad ya muy cargada en las espinas, vemos tuberías solidificadas, ¿no? Vemos impulsores dañados por suciedad, etc., todas estas cosas, o incluso pudiéramos ver aquí, a mí me ha tocado, no sé si a ustedes les ha tocado, pero nos ha tocado ver o sacar mapaches o tlacuaches de tuberías, simplemente por no dar un buen mantenimiento, y esto, créanme, pega y pega muy duro, tanto en el bolsillo como anímicamente en nuestro día a día, y sobre todo pues aquí en el riego, ¿no? En su caseta de riego. Por mi parte sería todo. Me pasé un poquito más. La verdad es que es un tema muy grande. Yo les quise compartir, hoy realicé esta pequeña, la verdad es que realicé esta presentación creyendo que iba a tener un poquito más de tiempo para poder explicar técnicamente un poquito más las cosas, pero espero que
que al momento de transmitirles un poco de mis conocimientos en cuanto al mantenimiento de estos equipos les haya a ustedes sido de utilidad para poder brindar un correcto mantenimiento a los equipos que ustedes ya tienen en el campo. Pues muchísimas gracias y estamos al pendiente. Por favor, recuerden bajar los documentos que tenemos nosotros para ustedes en la pestaña de documentos, creo, para que lo tengan a la mano. Eli. Elizabeth. Ok, bueno, voy a leer vamos a ver unas preguntas por aquí. Dice, ¿dónde se puede conseguir el manual completo del equipo? Con muchísimo gusto. Los manuales completos los puedes conseguir mandándonos un correo. Si no viene el manual que tú necesitas aquí mismo en donde está la pestaña de documentación, por favor, mándame, por favor, mándanos un correo. Mándanos un correo y con muchísimo gusto te lo enviamos. Hola, hola. Hola. Tuve problemas con mi micrófono, pero ya, una disculpa. No te preocupes, aquí estoy leyendo algunas preguntas. Muy bien, hay varias preguntas que no sabemos si la podemos contestar por el tema de mantenimiento, porque hay preguntas que son ya un poco más técnicas o comerciales, pero las que no correspondan a mantenimiento, con mucho gusto se las vamos a contestar por correo electrónico. Recuerden que cuando se registran nos dejan sus datos y podemos accesar a esa información para darles una respuesta, y todas las preguntas del chat pues aquí se quedan grabadas para contestarles. Ok, voy a leer únicamente dos más. Dice, hola, ¿dónde puedo encontrar los videos que mostraron en la presentación? Con muchísimo gusto. Si me pasas un correo electrónico, yo te los puedo compartir. Son muy pesados, a lo mejor no te los voy a poder compartir por mail, pero sí te voy a poder compartir una liga donde tú los puedas obtener. De cualquier manera, pudieras también entrar a la página de Netafin, www.netafin.com.mx, donde ahí también existen varios videos que te pueden apoyar. Luego, otra pregunta dice, a ver, vamos a ver. ¿Cuál es el mejor medidor de flujo, José Luis? La verdad es que el mejor medidor de flujo es el que tú creas que es el mejor. Yo te pudiera decir que los mejores medidores de flujo son los ARAD, pero verdaderamente, porque nosotros ya tenemos pues muchos años trabajando con ellos, tenemos muchísimos años, ya tenemos bastantes instalados en campo, tenemos una serie de eventos con ellos que ya no la sabemos de todas, pero finalmente no es el que yo diga, sino es el que con el que tú te sientas cómodo y con el que tú decidas trabajar, ¿no? Pero si a nosotros nos brindas el beneficio de poderte apoyar, pues pudiéramos ofrecerte uno de esta marca. Voy a leer una última pregunta que dice que es de las primeras, iba de abajo en medio y hasta arriba tenemos, dice, ¿cómo podemos disminuir la turbidez del reservorio? En caso de algún producto, ¿cuál recomiendan? Perfecto, pues mira, Edson, seguramente, no sé, se me vienen muchísimas cosas a la mente, pudieras tener turbidez por un exceso de fierro, ¿no? De metales pesados en el reservorio. Entonces, pues, existen muchísimas soluciones que nosotros te pudiéramos recomendar, ¿no? Agregar algún tipo de surfactante, poder poner quemadores de azufre, muchísimas, pero a nosotros nos gustaría poder apoyarte para que tú ya no tuvieras ese problema. Entonces, si nos puedes platicar, enviar un correo y nos puedes platicar un poquito más acerca del problema que quieres resolver, con muchísimo gusto nos acercamos a ti y tratamos de resolver el problema juntos. Pues muchísimas gracias.
Las demás preguntas las tenemos aquí registradas y vamos a tratar de darles una solución porque ya son problemas muy específicos de la situación de cada quien. Se las voy a hacer llegar al ingeniero y les vamos a dar respuesta por medio de correo electrónico. Les recuerdo que tenemos acceso a sus correos en el momento que se registraron precisamente para este tipo de casos, ¿no? Cualquier otro tema que necesiten, estamos a sus órdenes en el correo de Netafim, que también ya les compartimos. Voy a dejar abierta todavía la sesión del webinar para que tengan oportunidad de descargar los folletos, aunque ya se haya terminado la sesión, para que los puedan tener ya descargados. Les agradecemos muchísimo su participación el día de hoy y recuerden que cada mes tenemos más y más webinars, sesiones en vivo con nuestros expertos para que ustedes puedan aprender muchísimo más sobre estos temas. Muchas gracias por acompañarnos y dejo abierta la sesión para que puedan descargar los folletos. Les recuerdo que la grabación se les va a hacer llegar vía correo electrónico. Una vez que se termine el webinar, tarda un rato en procesarse, pero les va a llegar por correo electrónico. Y si necesitan más del material descargable, nos pueden escribir. Así como dice el ingeniero, les podemos mandar videos y los manuales completos de los productos.